Bienvenidos al informativo económico en Deutsche Welle. En el contexto de la Cumbre Mundial de Energía Nuclear que se organiza en París, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que el Ejecutivo Comunitario que preside va a disponer de una garantía de 200 millones de euros para el desarrollo específico de la energía nuclear. Este fondo funcionará como una garantía para apoyar inversiones privadas en nuevas tecnologías nucleares, utilizando pequeños reactores modulares que deberían estar en funcionamiento a principios de la próxima década. En su discurso, von der Leyen reconoció que Europa cometió un error estratégico al alejarse de la energía nuclear, a la que definió como una fuente de energía asequible y de bajas emisiones. Un giro pragmático de la Unión Europea, un día después de que la misma von der Leyen diera por muerto el orden mundial basado en reglas. Von der Leyen fue además miembro del gobierno alemán que decidió erradicar la energía nuclear. Pero escuchemos las palabras que pronunció en París. Mientras que en 1990 un tercio de la electricidad de Europa procedía de la energía nuclear, hoy en día solo un 15% proviene de esa fuente. Esta reducción de la cuota de la energía nuclear fue una elección y, en retrospectiva, un error estratégico por parte de Europa dar la espalda a una fuente de energía fiable, asequible y con bajas emisiones. Nos vamos hasta la Bolsa de Frankfurt para entender cómo va a funcionar esta nueva estrategia energética del bloque con nuestro analista Ezequiel Daray, que nos está escuchando allá. Ezequiel, no te vemos, pero sabemos que nos escuchás. Ahí estás. Ezequiel, contanos, ¿puede ser la energía nuclear una forma de reducir los costos y la dependencia energética finalmente de la Unión Europea? Sin dudas, Andrés, en la cumbre de Bélgica, la cumbre de la competitividad que se celebró hace pocas semanas, los líderes decían energía, energía, bajar los costos de la energía, porque en la Unión Europea se paga el doble de costos de energía que, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y desde el estallido en la guerra en Irán han aumentado 1.300 millones, se calculan, los costos que paga la industria por la energía. Y esto va a empeorar porque la inteligencia artificial va a agregar un 60% más de requerimientos de energía para 2030 que lo que se utilizó, por ejemplo, en el año 2024. La inteligencia artificial más los automóviles eléctricos van a consumir 5 veces lo que hoy consume la industria. Y, como decía von der Leyen, solamente el 15% de la energía que utiliza Europa es nuclear, y quieren que para el año 2040, entre la energía nuclear y las renovables, se cubra el 90% de las necesidades. Von der Leyen fue clara. Ezequiel dijo que Europa cometió un error al proponerse abandonar la energía nuclear, y el mensaje parece estar dirigido sobre todo a Alemania, que abandonó la energía nuclear en 2023. ¿Cómo piensa Alemania volver ahora a usar este tipo de energía? Bueno, hay que decir que Merz está de acuerdo con esto. Dijo que también fue un error, que eso llevó a Alemania a tener la transición energética más cara del mundo, porque coincidió con dejar de utilizar también el gas ruso y obligó, por ejemplo, a utilizar carbón, una energía sucia. Bueno, Alemania tiene una estrategia diferente. Está explorando la fusión nuclear, que no es lo mismo que la fisión nuclear francesa, por ejemplo, que genera energía separando átomos de uranio. Lo que hace la fusión nuclear es generar energía juntando átomos de hidrógeno. Es lo mismo que hace el sol para producir la luz, y esto no genera desechos tóxicos. Pero ¿qué pasa? Es una estrategia a largo plazo. La tecnología todavía no está disponible. Lo que sí dijo Merz y también el ministro de Energía, Alemania de ninguna manera va a reintegrar o volver a habilitar los reactores nucleares que apagó en el año 2023. Ezequiel Daray en la Bolsa de Frankfurt. Gracias. Hasta cualquier momento. Y continúa el sube y baja en los precios del petróleo, sube y baja que vimos desde que comenzó la guerra de Irán, y este martes hubo una fuerte corrección de los mercados. Los precios del petróleo retrocedieron con fuerza, incluso después de que el secretario de Energía de Estados Unidos afirmara erróneamente en las redes sociales que la Marina de Estados Unidos había escoltado a un petrolero a través del estrecho de Hormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial, debilitando así el control que Irán mantiene sobre el canal. Sin embargo, el funcionario tuvo que retirar
este post. El crudo estadounidense cayó casi un 12%, cerró en torno a los $83 por barril. El Brent europeo de referencia internacional bajó más de un 10%, quedó por debajo de los $89. Tras el mensaje del funcionario estadounidense, los precios llegaron a desplomarse más de un 17%. Navieras petroleras mantienen numerosos buques fondeados en el canal de Hormuz por temor a ataques de Irán. Siguiendo esta situación está nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, a pesar de esta fuerte volatilidad, los precios están a la baja con respecto a los peores temores con los que habíamos empezado la semana. ¿Qué está poniendo freno a la subida de los precios ahora? Pues la caída de los precios del crudo hoy se ha apoyado sobre todo en las esperanzas depositadas en la reunión de la Agencia Internacional de la Energía, que contempla la apertura de las reservas estratégicas por parte de sus 32 miembros. Estamos hablando de unas reservas de unos 1.200 millones de barriles en una economía global que consume más de 100 millones de barriles al día. Una cuestión a resolver en este momento es que hay inventarios en centros críticos de distribución de estas reservas que están a la baja, y uno de estos grandes depósitos, el de Estados Unidos, está a 58%, lo que puede reducir la efectividad de esta medida que suma oferta al mercado. El precio del crudo también se vio afectado, como dices, por el post del secretario de Energía sobre el barco escoltado en el estrecho de Hormuz, que luego retiró, y luego la Casa Blanca confirmó que no había habido ningún tipo de protección a ningún barco. Ahora en Washington lo que se teme es que Irán llene de minas este crítico canal para el transporte del crudo. Y pese a que al crudo, al menos el barril de Western Intermediate, no llega a los 90, el presidente de la petrolera saudí Aramco, Amin Nasser, ha dicho que la disrupción en el estrecho de Hormuz va a tener consecuencias catastróficas, por lo que vamos a esperar que en los próximos días siga habiendo este sube y baja de los precios del petróleo. Ana, una subida del precio del crudo es una amenaza al crecimiento y también un riesgo inflacionario. ¿Cómo está complicando esto la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de la semana que viene? Bueno, la Fed de momento sigue en una pausa en la bajada de los tipos de interés, dado que la inflación sigue alta y el principal valor deflacionario, la gasolina, se está dando la vuelta. Así que se cuenta con que la próxima rebaja no llegue por lo menos hasta septiembre, aunque los precios del crudo no han subido por encima de los $100, que es cuando más daño se va a hacer a la economía. En su conjunto, el aumento del precio del 20% de la gasolina ya complica mucho la perspectiva inflacionista y a la Fed, sobre todo ahora que no se está creando realmente empleo neto en Estados Unidos. Son cuentas que, por supuesto, complican mucho la situación a la Casa Blanca, donde ya tienen en sus manos una guerra tremendamente impopular entre sus votantes. Y hoy la portavoz de la Casa Blanca ha tenido que referirse a las rebajas fiscales aprobadas por Trump en el año 2025, diciendo que están permitiendo altas devoluciones a los contribuyentes. No obstante, en Wall Street se dice que con un barril a $83 estas rebajas prácticamente se niegan y todo queda prácticamente anulado en la práctica. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Gracias, Andrés. El mayor fabricante de autos europeo, Volkswagen, acelera sus recortes. Este martes el grupo anunció que va a eliminar 50.000 puestos de trabajo en Alemania. El grupo atraviesa una policrisis cuyo último capítulo son los aranceles de Donald Trump. Este es uno de los motivos por los que el beneficio neto se derrumbó a casi la mitad. Son los peores resultados del grupo Volkswagen desde el escándalo del Dieselgate. En 2025 los beneficios cayeron a la mitad, sobre todo por los malos resultados en el mercado chino. Allí la competencia de precios para autos eléctricos es cada vez más dura y las marcas occidentales corren el riesgo de quedar al margen. Pero Volkswagen tiene otro problema, los aranceles de Donald Trump. Ahora estamos sintiendo presión debido a los problemas políticos y comerciales. Tenemos una fuerte presencia en México y con los aranceles actuales del 27,5% ya no vale la pena exportar muchos de nuestros modelos desde México a Estados Unidos. En medio de todos los problemas, las ventas del grupo alemán en 2025 han sido de unos 9 millones de autos, un 0,5% menos que el año anterior. Volkswagen consiguió aumentar sus ventas un 5% en Europa y un 10% en Sudamérica, pero nada de esto ha podido compensar la caída de ventas en China y Norteamérica.
La marca del grupo más golpeada es Porsche. El beneficio operativo de la marca de autos deportivos pasa de 5.300 millones de euros a 90 millones. Este panorama obliga a Volkswagen a recortar gastos. El martes el grupo anunció una reducción en Alemania de 50.000 puestos de trabajo para 2030. ¿Cómo se hará? Está por ver. En 2024, en un acuerdo con los sindicatos, Volkswagen se había comprometido a no cerrar ninguna factoría y a no despedir a ningún trabajador por motivos operativos. Las exportaciones alemanas experimentaron una fuerte caída a principios de este año. En enero se vendieron mercancías por 130.500 millones de euros al resto del mundo. Esto es un 2,3% menos que el mes inmediatamente anterior. Las ventas alemanas a Estados Unidos aumentaron considerablemente en enero, pero sufrieron una caída significativa en el hasta ahora sólido comercio con Europa. Las exportaciones alemanas a la Unión Europea cayeron casi un 5% con respecto a diciembre del año pasado y las exportaciones a China se desplomaron más de un 13%. China compite cada vez más con las empresas alemanas en los mercados mundiales y sorprendió a principios de año con un notable aumento de su comercio exterior. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que su gobierno va a buscar la eliminación de aranceles al acero y al aluminio durante la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá que comienza la próxima semana. Sheinbaum añadió que Washington ha puesto sobre la mesa dos temas centrales para esta revisión del acuerdo: el cumplimiento de las reglas de origen y el fortalecimiento de las cadenas de suministro regionales. La presidenta explicó que la postura de México también incluye reducir o eliminar los gravámenes o cuotas en el sector automotor, uno de los pilares del comercio regional. Esta fue la actualidad económica, pero nos vemos en cualquier momento. Hasta la próxima.